Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Muy especial, vamos a tener un tema que yo espero que te guste mucho. Vamos a estar hablando de que piensas, pero piensas con el corazón. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, aquí en el micrófono compartiendo contigo y recordándote que tenemos dentro de las redes varias páginas a través de las cuales nos podemos estar comunicando. Puede ser desde Clínica de Libertad Financiera. Y bueno, vamos a estar platicando de esto, piensa con el corazón, vamos a estar agarrando fuerza. Ya dentro de poquito te estaré haciendo llegar y notificándote de las nuevas fechas para la Clínica de Libertad Financiera, que vamos a estar arrancando con la generación número 14. Y algunos otros cursos que ya tengo planeados y que yo espero que tengas la oportunidad de estar con nosotros. Está compartiendo el micrófono el día de hoy nuestra invitada Jessica Villa. Ella es maestra en bioenergía y desarrollo humano, es homeópata, terapeuta corporal y es directora del Instituto Olos. Jessy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luisa, muy bien, gracias por haberme invitado. Les saludo a todos esperando que este sea un muy buen tema. Pues yo pienso y estoy segura de que así es. Fíjate que este tema está muy interesante porque realmente eso de pensar con el corazón nunca se nos había ocurrido siquiera mencionarlo. Entonces, ¿por dónde podemos empezar, Jessy, con este tema? Pues mira, esto está basado en investigaciones científicas que datan más o menos de 10 años atrás. Donde se ha descubierto que el corazón tiene su propio sistema nervioso o su propio sistema neuronal. El corazón posee entre 40,000 y 50,000 neuronas, sí, algo que anteriormente se ignoraba. Y en estas investigaciones se han dado cuenta que en realidad el corazón es el que provee de información al cerebro, más que cualquier otro órgano, sí, y no al revés, que el cerebro provee de información al corazón. Como regularmente pensamos, ¿no? Decimos, no, es que pienso una cosa con la cabeza y siento otra cosa con el corazón. En realidad no es así. Es decir, la información que mi cerebro recibe y que es dada por el corazón, ¿sí?, pasa primero por el corazón, no al revés, no primero por el cerebro y luego pasa al corazón. Uh-huh. Es decir, el corazón produce hormonas, ¿sí?, que nos hacen tener un nivel de homeostasis y que si esas neuronas no se producen, esas hormonas, entonces yo estoy en desequilibrio. Uh-huh. También en estos estudios se ha descubierto que todos tenemos un campo bioelectromagnético, es decir, corre energía por mi cuerpo y esa energía genera un campo magnético, así igualito que en la Tierra, su polo norte, su polo sur, la electricidad que circula a través de ella. Y cada órgano tiene un campo bioelectromagnético y mi cuerpo completo. Uh-huh. Se ha descubierto que nuestro corazón tiene un campo bioelectromagnético que abarca entre 40 y 50 metros de amplitud, ¿sí? Es decir, este campo bioelectromagnético no es pequeño, abarca una dimensión muy amplia y esto te hace estar en contacto con las demás personas, ¿sí? Esto ya se ha comprobado a nivel científico, porque antes decíamos, bueno, es que cómo la actitud de una persona puede influir en el medio ambiente en el que vivimos. Uh-huh. Ahora están tratando de comprobarlo a nivel científico, es decir, medir las ondas bioelectromagnéticas que el corazón tiene. Lo que se han podido comprobar es que cuando nosotros estamos frustrados, enojados o con miedo, el campo bioelectromagnético se desordena, se altera. Entonces, las ondas eléctricas que fluyen por tu cuerpo no fluyen de una manera normal para mantenerte en un estado de equilibrio. Uh-huh. En cambio, cuando tú estás en una emoción de amor, de paz, tu campo bioelectromagnético se ordena y cubre mayor amplitud, tiene una mayor amplitud de onda. Tiene un mayor rango. Un mayor rango, uh-huh. Así es. Okay.
A ver, de todo esto que nos estás diciendo hay muchas cosas muy interesantes. Una es, la primera yo creo que me gustaría como retomarlo porque es mucha información toda junta. Una es que el corazón tiene que producir una cantidad o ciertas hormonas que es lo que nos llevan a la homeostasis, o sea, este equilibrio que necesitamos mantener para sentirnos bien. Así es. Y tú dijiste, si no pasa eso, pues tenemos un desequilibrio. Entonces, cuando no se está produciendo, ¿cómo se manifiesta el desequilibrio? O sea, la persona cómo está, deprimida, triste, enojada. Puedes ¿cómo? estar muy enojada, muy deprimida, viendo el mundo que te rodea gris. Tus pensamientos son negativos, es decir, no le encuentras nada dulce ni nada bello a la vida, ¿no? Ok. Entonces, ahí podríamos estar hablando de un desequilibrio, a lo mejor, que nos pasa, por ejemplo, en Navidad, que hay muchas personas que en Navidad se ponen muy tristes y se sienten muy solas y no sé qué tanto pasa, porque es una época de vivir en familia y si no estamos bien con la familia, entonces nuestro corazón no está liberando las hormonas que necesita nuestro cerebro. Así es. Okay. Y también, pues el corazón, como es un músculo, va guardando memorias. Okay, ¿sí? Porque la sangre, toda la sangre que circula por mi cuerpo, circula por mi corazón. Entonces, toda esta información se va quedando en el corazón. Es decir, todas las vivencias que hemos tenido se quedan registradas también en el corazón. Y esto que nos estás diciendo se reafirma mucho con los trasplantes de corazón, cuando hay personas que tienen vivencias raras y extrañas a partir de un corazón que fue de otra persona. Literal, piensa con el corazón, con nuestra invitada Jessica Villa. Ella es maestra en bioenergía y desarrollo humano, homeópata, terapeuta corporal y es directora del Instituto Olos, que tiene un montón de cursos que al final del programa ya nos contarás cuáles son de los planes que tienes para este nuevo año. Y bueno, a ver, entonces nos quedábamos con esto de que el corazón y las memorias que tiene el corazón, porque es impresionante que cuando hay gente trasplantada de órganos, dices que veo cosas, siento cosas, pienso cosas que nunca antes hubiera pensado y que son de estos órganos que les han heredado otros. Así es, las vivencias de otros, la historia de otros, ¿no? Y eso es una realidad también a nivel científico, digo, es parte de lo que se está estudiando, ¿no? Y no nada más en una sola parte del mundo, en varias partes del mundo se está generando una organización donde están midiendo precisamente las ondas bioelectromagnéticas de una ciudad o de un país cuando van a suceder catástrofes. Y los campos bioelectromagnéticos se alteran notablemente antes de la catástrofe. Es decir, que si nosotros estuviéramos conectados con el cerebro del corazón, podríamos aminorar mucho del dolor existente. Okay. Primero a nivel individual, luego a nivel familiar y obviamente luego a nivel de ciudad, de colonia, ¿no? Colectivo y social. Entonces, a ver, y bueno, esto que dijiste también se me quedó así como dando muchas vueltas en el sentido de que nuestro campo bioelectromagnético alcanza 50 metros, ¿no? Yo tengo entendido que el de Jesucristo alcanzaba kilómetros. Alcanzaba kilómetros su campo bioelectromagnético y eso hacía precisamente esta parte tan carismática, tan transformadora, y en nosotros 50 metros. Quiere decir que, a ver, y esta es una pregunta capciosa, quiere decir que entonces esta capacidad de conectarme con cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo, desde esta teoría, ¿es correcta o es incorrecta? Porque es por correcta. Los 50 metros que tengo de alcance, quiere decir que si alguien está a 10,000 kilómetros de distancia mío, entonces ya no lo alcancé. No, sí lo puedes alcanzar, porque todo es precisamente por ondas, así como el radio, ahorita quienes nos están escuchando, pues no los tenemos aquí a un lado, pero está escuchándonos y nuestra voz tiene una frecuencia y la información que estamos dando tiene una frecuencia. Es exactamente lo mismo con otro ser humano, ¿sí? Con relación a que decías del campo que tenía Jesús, pues precisamente esta es una inteligencia desarrollable, pero que no hemos descubierto, ¿sí? Todos la tenemos,
pero necesitamos desarrollarla. Y vamos a ver, dices, bueno, ¿de qué manera? Muchas veces yo escucho que alguien dice, es que, pues sí, cambiar programaciones de cuando nos dijeron de niños, pero entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Si ya lo traes. Bueno, pues, una de las partes que se ha descubierto precisamente del corazón es que cuando tu cerebro lo pones en una sintonía de pensamientos positivos, el corazón empieza a recibir esta información. Es decir, hay ejercicios específicos, ¿no? Por ejemplo, la respiración. Yo puedo empezar a respirar y pensar en algo que genere en mí mucho amor, por ejemplo. Pero entonces mi respiración la voy a dirigir a mi corazón. Es decir, así como pienso y así como platico en mi mente, platicar con mi corazón para empezar a desarrollar esta inteligencia. De hecho, ahora se dice que la verdadera inteligencia emocional se descubre de esta manera. Okay. Porque de esta manera, dándole esta información o esta conexión al corazón, el cerebro empieza a recibir una información diferente, ¿sí? No se trata de decir, no quiero este pensamiento o este pensamiento me estorba, es como respira y simplemente siente aquella persona a la que amas mucho, lo que te genera dolor en el mundo, es decir, esta empatía, empezar a empatizar con lo que más amas, con lo que más deseas, para que entonces el cerebro empiece a recibir esta información y las programaciones anteriores empiecen como a borrar y empiece a entrar una nueva programación, porque aquí el corazón es el que le va a estar dando la retroalimentación al cerebro. O sea que aquí lo que estaríamos hablando es el planteamiento que hace psicología positiva desde el amor. Desde el amor. Desde este amor incondicional. O sea, si yo permito que mi corazón genere los pensamientos que tiene que generar o los sentimientos que tiene que albergar, pues estaríamos hablando de sentimientos básicamente positivos. Alegría, felicidad, tranquilidad, paz y eso no pasa o el corazón, a ver, y aquí ya otra vez me estoy yo enredando sola. Entonces, ¿quiere decir que el corazón no tiene la memoria que tiene el cerebro? Porque el cerebro te pasa algo feo y ahí se queda. Y ahí se queda. Te pasó a los 3 años y tienes 50 y ahí está guardado. Y ahí se quedó como un recuerdo, ¿En dónde exacto. se quedó? ¿Se quedó en el cerebro o se quedó en el corazón? Se quedó en el cerebro, porque el cerebro es el que procesa la información del corazón, ¿sí? Pero quien manda esa información es el corazón. Por eso la realidad es tan diferente de una persona a otra, porque nuestros cerebros procesan de maneras muy diferentes de acuerdo a la vida que hayamos tenido, ¿no? Pero el corazón, la parte importante que no debemos como perdernos es la parte neuronal, es decir, en el corazón tenemos el mayor número de neuronas que en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces ahí hacemos una superconexión eléctrica, ¿sí? Por eso el corazón es inteligente y puede mandarle información al cerebro, porque en ninguna otra parte del cuerpo existe tantas neuronas. Tenemos entre 40,000 y 50,000 neuronas nada más en el corazón, ¿sí? Entonces toda esta sinapsis o conexión entre neurona y neurona, ¿sí? Es como si sumaras toda la información de todo tu cuerpo en el corazón, ¿sí? Y que el corazón tuviera la facultad de tomar decisiones. Por eso muchas veces estos estados donde dicen es que no lo pensé, es que no estaba en mí, es que de repente sucedió, es precisamente porque el corazón es capaz de tomar decisiones de acuerdo a lo que se ha alimentado, ¿sí? Que le ordenan al cerebro. Y esto es automático, es decir, el sistema nervioso central no tiene que procesar el pensamiento, sino la información llega y tú actúas inmediatamente de acuerdo a esta información. Sí, porque realmente el sistema nervioso central lo que hace es como ser el computador que rige todo el cuerpo. Entonces no se pone a juzgar si lo que le estás diciendo es bueno o malo, sino simplemente ejecuta. Okay. El darnos cuenta de que realmente pensamos con el corazón y que es el corazón el que dicta todas nuestras acciones y nuestras actitudes frente a las cosas.
Y bueno, entonces, ¿por dónde le seguimos, Jessie? Tú que eres la experta. Pues me gustaría hablar de una parte muy importante que es el estrés, ¿sí? Que ya estamos tan acostumbrados a escuchar hablar de él que, pues la verdad es que ya ni lo tomamos en cuenta. Pero en este tema específico es uno de los puntos principales a tomar y manejar en cuenta. Uno de los investigadores científicos descubrió que el estrés es la parte como más importante o medular que va modificando la frecuencia del corazón, es decir, el campo bioelectromagnético del corazón, ¿sí? Él dice, bueno, hay muchas prácticas, meditación, respiración y prácticas religiosas, pero a un nivel científico realmente nunca se ha llegado a descubrir qué es, hasta ahora que empiezan como a escudriñar estas partes del pensamiento del ser humano. El estrés lo que hace a nivel del campo del corazón es como empezar a generar interferencia. ¿Qué pasa? Como algo que obstruye que la electricidad circule adecuadamente, ¿sí? Y el estrés contribuye a que en el corazón se detonen de manera automática como las partes no tan positivas que todos tenemos dentro. Y yo creo que lo podemos ver en un día muy caluroso de primavera en medio del tráfico, donde empiezas a sentir como esta histeria colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de estrés está al tope. Entonces, en ese momento empiezan a aflorar, pues ya el que se peleó enfrente, el que dijo cosas desagradables al otro, y esto se vuelve un caos. Pero ¿por qué pasa esto? Es la interacción de muchos campos bioelectromagnéticos en desequilibrio. O sea que aunque tú te quieras mantener ecuánime, no puedes porque te impacta te contagia la energía de los otros. Sí. Imaginémonos que nosotros, así como conectamos un enchufe a un contacto eléctrico, pues así andamos por la vida, ¿no? Con todos los campos bioelectromagnéticos que tenemos contacto. Lo importante aquí es ser conscientes de estos momentos, es decir, cuando el estrés empieza a afectar mi estado, ¿sí? Que es muy común, porque ya no llegaste a tiempo, porque se descompuso el coche, porque no llegaron por ti a tiempo, porque tuviste alguna situación y eso empieza a modificar tu campo bioelectromagnético. Y esta interferencia hace que lo primero que fluya son las cosas negativas y no las positivas. La primer parte es aprender a identificar eso, ¿no? Es decir, cuando me empiezo a sentir estresada, identificar cuáles son mis detonantes de estrés, para luego poder identificar cuáles son mis partes negativas que detonan automáticamente, ¿sí? Para luego empezar a trabajar en ellas. Porque aquí no se trata de cambiarle el chip a mi pensamiento, ¿sí me explico? Aquí estamos hablando de emoción, ¿sí? Porque no se trata de decir, no, tengo que tranquilizarme, todo va a estar bien, no, porque entonces eso no cambia nada en el corazón, ¿sí? Claro. En el corazón cambia el que tú te conectes con aquello que te ha hecho sentir lo mejor, lo más amado, lo más disfrutado, lo más apasionado. Eso es lo que verdaderamente, esta vibración de emoción, es lo que puede llegar a modificar algo en tu cerebro. Y yo creo que aquí es importante como recordarles a nuestros radioescuchas que la emoción no es pensamiento. Entonces, el cuerpo a nivel físico y con las respuestas de las que estamos hablando, la emoción es meramente biológica, química, espontánea. Entonces no tiene nada que ver el pensamiento. No podemos querer controlar el pensamiento o no queremos poder controlar la emoción. Porque la emoción no tiene pensamiento. No tiene pensamiento. Y a veces nos confundimos, creemos que podemos controlar nuestras emociones cuando nuestras emociones no son controlables. Yo siempre les pongo el ejemplo de que cuando vemos algo que nos gusta o alguien que nos gusta, que se nos dilata la pupila a todo lo que da, y entonces ni modo de ir por la vida y no te dilates pupila, porque se van a dar cuenta todos, pues no se puede, ¿no? Entonces es como esta parte automática que tenemos que hay que reconocer. Exacto, y tener mucha claridad en eso, es decir,
si queremos realmente modificar algo en nuestra vida o tener un equilibrio palpable, con lo que tengo que conectar es con la emoción, no con el pensamiento, con la emoción de mi corazón, porque de ahí fluyen las emociones del corazón. Sí, y eso es uno de los fundamentos también de la película del Secreto. O sea, que conéctate con la emoción, por eso súbete al coche, huélelo, súbete a la bicicleta, o sea, es como conecta con la emoción, y es una de las cosas que manejamos mucho en la Clínica de Libertad Financiera, sí, cuando estamos hablando de nosotros nos podemos comunicar y hacer cambios con en el subconsciente solo y únicamente a través de la emoción. De la emoción. No puede ser nunca a través de las palabras, nunca a través de los pensamientos, simplemente de las emociones y de las imágenes, que también esa es una parte que entra al subconsciente y puede lograr un cambio verdadero, que es lo que estamos buscando y que es lo que estás proponiendo, nada más que aquí estamos hablando pues desde el corazón. Así es, de un campo neuronal, es decir, de crear nuevas conexiones neuronales que cambien la forma de pensar de tu cerebro. Okay. ¿Sí? Wow. Y ya no estamos hablando de las conexiones sinápticas del cerebro. No. Estamos hablando de las conexiones neuronales del corazón. Del corazón, Okay. Así es, porque estas conexiones, la información de estas conexiones son las que condicionan al cerebro. Eso es lo que se ha descubierto ahora, porque anteriormente se creía que las conexiones neuronales eran las que condicionaban el comportamiento del 100% de los órganos. Ahora se ha descubierto que no, que las conexiones neuronales del corazón condicionan las conexiones cerebrales. ¿Sí? Ok, entonces estamos pasando de las neuronas del corazón a las neuronas del cerebro. Yo espero que estés encontrando este tema tan interesante como lo estoy encontrando yo lo estoy encontrando el día de hoy. Vamos a ir a un corte y regresamos. Y estamos dentro de cambiar esto que es la parte neuronal del corazón y no enfocarnos tanto a la parte sináptica del cerebro. Entonces, ¿qué te parece si nos das algunos ejercicios ya como para empezar a hacer este cambio del que nos estás hablando? Sí, uno de los principales es que cuando tú despiertes en la mañana, traigas a tu memoria alguna situación que viviste que te haya generado un amor profundo, ¿sí? Posiblemente una mamá en el momento que nació su bebé, o en el momento que te casaste, o en el momento que encontraste una persona que ahora amas mucho, o un momento que te hizo inmensamente feliz, ¿sí? Lo vas a recordar cerrando tus ojos y poniendo tu emoción en el corazón, es decir, no te imagines cómo fue, no, conéctate con lo que sentiste en ese momento. Eso que te inundó, que te llenó, que aceleró tu pulso, que dilató tus pupilas, que hizo que tu temperatura se elevara, ¿sí? Esta es una forma de empezar a reprogramar el cerebro. No se trata de pensamiento. Quien reprograma el cerebro va a ser tu emoción, ¿sí? Quien va a borrar las emociones poco positivas van a ser las emociones positivas, ¿sí? Okay. Este es un ejercicio que hay que hacer todos los días en la mañana, para entonces que tu corazón esté generando esta información constante al cerebro de bienestar, de equilibrio, de placer, de si se puede hacer las cosas, ¿sí? Ese es un ejercicio. Otro. Todos tenemos situaciones de estrés y de reacción. En el momento que tú identifiques que tu temperatura está aumentando porque te estás enojando, que estás empezando a temblar, en ese momento tómate unos segundos, ¿sí? Contacta con esa emoción que se está detonando y entonces vas a respirar profundamente y te vas a conectar otra vez con otra situación que tú quieras que te haya generado mucha felicidad o mucha paz, ¿sí? Y vas a conectarte con esa sensación, con esa emoción. Yo sé que, por ejemplo, en un momento de enojo puedes detonarte, ¿sí?
En los primeros intentos te va a costar trabajo hacer este espacio y conectarte con esta emoción positiva. Pero recordemos que así como para el cerebro se le hizo un hábito la detonación, ¿sí? También se le tiene que hacer un hábito el reaccionar positivamente ante el enojo. Esto no quiere decir que no lo vivas, simplemente lo canalizas de una manera diferente. Ok, ¿sí? Entonces tenemos el de despertar y conectarnos con una emoción muy fuerte, muy positiva, o esta de controlar la emoción negativa y tratar de cambiarla hacia lo positivo. Así es. Retomo otra vez la actividad de la mañana porque quiero que seamos muy conscientes de lo que estoy generando a nivel neuronal. Imagínense 50,000 neuronas que viven en tu corazón y les estás transfiriendo esta emoción tan fuerte que viviste de un amor profundo, de una felicidad profunda. Y estas 50,000 neuronas le van a transferir al cerebro ese estado. Y ese estado es con el que te vas a sentir y vas a decir, ay, pues hoy me siento diferente. Mi pensamiento empieza a generar pensamientos positivos, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿por qué genero tantos pensamientos negativos? Pues porque mi corazón está puesto en lo doloroso. Porque mi corazón está puesto en lo que me hizo sufrir, en lo que me hizo llorar y no está puesto en lo que me hizo gozar, en lo que me hizo reír, en lo que me hizo amar y ser profundamente feliz. Y entonces aquí viene como que el reto de hacerlo todos los días. Todos los días. Porque te tienes que involucrar en eso seriamente. Así es, el cerebro está condicionado neuronalmente. Entonces necesitamos condicionarlo nuevamente para generar esta nueva información. ¿Sí? ¿Hay algún otro tipo de ejercicio que podamos hacer aparte de estos dos que nos estás proponiendo? Sí, fíjense que yo en uno de los cursos que tomé me llamó mucho la atención que nos enseñaban a través de la respiración y que decías, respiro amor y exhalo odio. Cuando yo lo oí, pues lo hice y todo, pero no entendía, ¿sí? Porque también está hecho desde el pensamiento. Pero entonces cuando te conectas desde el corazón y respiras, es decir, yo ahorita en este momento me imagino el día del nacimiento de mi sobrino, por ejemplo, que fue para mí un día muy feliz y que me generó un amor profundo. Entonces, cuando yo inhalo durante el día, esta es una actividad para el día, me conecto con esa emoción que yo sentí, inhalo profundo y siento como esta sensación de bienestar se va hacia todo mi cuerpo, ¿sí? Y no lo estoy pensando, lo estoy sintiendo. Y esto va a inundar mis células y mis células cerebrales también. Y esto va a ir cambiando mi realidad. Por eso todos tenemos unas realidades a veces tan diferentes en comparación con el otro, ¿sí? Porque date cuenta en qué está clavado tu corazón, ¿sí? En las cosas que te hicieron muy feliz o en las cosas que dolieron mucho. Porque entonces esta es la información constante con la que vives todos los días, aunque no pienses en el hecho. Sí, y eso es muy interesante porque es cierto, o sea, normalmente tratamos de hacer los cambios con la cabeza y con el pensamiento y nos olvidamos de sentir. El sentir, que es lo más importante y la herramienta más auténtica que podemos tener para poder conectarnos con el mundo exterior. Y en este último bloque, Jessie, en este tema tan interesante de piensa con el corazón y que estamos tratando de cambiar la información que tenemos en nuestras neuronas del corazón. Entonces, es un trabajo muy interesante en donde tratar de dejar fuera la mente, que es el reto. Yo me acuerdo, no sé si tú estabas en esa clase con una compañera tuya que se llama Margarita, el día que les dije hay que destruir la mente, hay que destruir el ego, se paró toda espantada y dijo, ¿y dónde quedo? Y entonces, ¿dónde quedo yo? Y entonces, dentro de todo esto de dónde quedo yo, pues quedas con la emoción. Con la emoción. Y quedas con esta sensación. Pues es que hasta para eso hemos sido programados, es decir, para creer que lo que tiene más fuerza en mi ser es el cerebro. Pero yo leía el estudio de
de este científico que es un neurocardiólogo, que decía que esta es la esperanza del ser humano para contactar verdaderamente con su espíritu. Que si nosotros desarrollamos esta inteligencia del alma, del espíritu, podríamos hacer grandes cosas primero en nuestra vida y luego de una manera global, de una manera colectiva, ¿sí? Ujú. Claro, como todo implica un trabajo y un esfuerzo y un querer, es decir, que te emocione realmente visualizar una forma de pensamiento diferente. Ujú. Sí, el querer, o sea, el que tienes que hacer las correcciones necesarias, no, bueno, ya lo sé y ya se cambió solo. Sí, no, digo, yo creo que nada es así, No, nada. debería de ser así, pero no es así. Pero no es así, todo implica un esfuerzo y un querer hacerlo, y sobre todo, más allá de querer hacerlo, la conciencia de qué soy y qué quiero realmente, ¿sí? Ujú. Quiero ser profundamente feliz en una realidad, es decir, no crearme una falsa realidad en una falsa felicidad en mi pensamiento, porque luego así vivimos. Ujú. Trato de decirme, no, todo está bien, nada se sale de control. No, aquí lo interesante sería que hasta la última de mis células vibrara verdaderamente porque estoy feliz, que mi cuerpo lo proyecte, que mi boca y mi voz también lo hablen, ¿no? Que mis ojos lo vean. Eso es realmente experimentar la felicidad, ¿no? Y en ese momento, como dice este neurocardiólogo, estamos desarrollando la inteligencia del alma, ¿sí? Que es parte importante de la intuición. Y él dice, el día que desarrollemos esto, entonces vas a saber claramente qué te conviene y qué no te conviene, ¿sí? Okay. Y vas a ser feliz porque sí. Feliz porque sí. Wow, todo otro temota el de ser Sí. feliz porque sí. Ok, pues bueno, entonces, ¿con qué podemos terminar este programa y cómo podemos invitar a las personas a este cambio de 50,000 neuronas en el corazón para que este año sea un año estupendo y lleno de felicidad nada más porque sí? Pues yo creo que el punto número 1, por lo menos haz el ejercicio del despertar. Es decir, que cuando tus ojos se abran, te conectes, que tu corazón se conecte verdaderamente a algo que te haya generado un sentimiento profundo de amor. Y ahí quédate unos momentos. Ujú. Quédate, conéctate y tú vas a empezar a experimentar el cambio. Se los digo por experiencia propia, porque ha sido algo que ha ido transformando mi ser. ¿Sí? Y entonces olvídate de levantarte tan a las carreras diario, mejor despiértate unos 5 minutos antes. Sí, despiértate, no te muevas de tu cama, es decir, siéntete, ¿sí? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo está el cuerpo? Date ese espacio de conectar primero contigo y luego dispón a tu corazón para conectar con esa sensación del amor, de la felicidad, del disfrute, para que entonces tu cerebro reciba esta información espontánea del corazón y automáticamente tus pensamientos van a empezar a modificarse. Y esta parte es la parte que creo que nos salva como humanidad. Necesitamos más conexión con la realidad, necesitamos más amor hacia nosotros mismos, más amor hacia los demás. Cuando nosotros tenemos la capacidad de amarnos a nosotros mismos, tenemos la capacidad de amar a los demás. Así y es. eso hace que como humanidad valga la pena que vivamos, porque no estamos viviendo en un mundo aislado. Afortunadamente, con todas las investigaciones y todos los estudios que se están haciendo, estamos logrando comprobar lo que antes se sabía sin investigación. Exacto, ya se sabía, pero era como decir, bueno, dicen que y los monjes budistas hacen esto, entonces lo que quiero aquí es transferirlo a la vida común de cualquier ser humano, de cualquier persona. No necesitas irte al Tíbet, no necesitas practicar yoga todos los días. Es como, date cuenta que venimos equipados con esa herramienta para ser felices, ¿sí? Solamente hace falta que la despertemos, que la trabajemos y que vivamos con esta inteligencia del corazón.
Y bueno, qué bueno que nos lo estás compartiendo junto con los ejercicios para entonces poder empezar a hacer los cambios. Yo te quiero agradecer mucho, Jessy, tu presencia. Yo sé que ahora a principios de año pues, se complican las cosas, pero qué bueno que nos dimos el tiempo para hacer este programa. Al contrario, y dejarle algo Lisa, bonito a la gente. Muchas gracias, porque para mí es un honor que me invites. Muchas gracias. Gracias porque eres una gran maestra. Muchas gracias, la honrada soy yo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy aquí en Resuelve Educación Integral para la Vida Cotidiana. Pues, ¿qué te puedo decir? Simplemente te voy a decir, sé feliz porque sí. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, tratando de ser feliz nada más porque sí. Hasta la próxima. Hey!